Hola queridos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro culto. Seguramente ya comenzaron con el orden de culto. Les saludo y les mando una felicitación, un abrazo. Y pues vamos a continuar con este culto de domingo 20, no, ya 30, ¿verdad? 30 de mayo del 2021. El día de hoy vamos a continuar con estos cultos, con estos sermones de la familia. Hoy tendremos el sermón que se titula ¿Qué le falta a mi familia? Y el texto se encuentra ya en la segunda carta a las Crónicas, eh, del capítulo 7, del verso 13 y 14, el cual seguramente ya leímos. Y les voy a volver a leer en este momento. Si yo cerrase los cielos, dice el Señor, para que no haya lluvia, y si mandara a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vamos a hacer una oración, querido hermano, para que el Señor nos guíe y nos dirija en este sermón. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana me pongo en tus manos rogándote tu bendición, pero también, Señor, de tu perdón, de tu limpieza, que tu Espíritu Santo, Señor, me llene y que de mí fluya, Señor, a través de tu Espíritu Santo, tu bendita palabra. Padre, permíteme llegar a los hogares de mis hermanos y de todo aquel, Señor, que pueda ver este sermón, para que, Señor, se vuelvan de sus malos caminos, Padre. En tus manos me pongo y te ruego tu bendición. Te ruego de tu unción, Padre Santo, y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pido, bendito Dios. Amén. Pues sí, querido hermano, estimado oyente, si en este día nos preguntaran qué le falta en tu familia, ¿cuál sería nuestra respuesta? Posiblemente muchos se enfocarían en lo material, o quizás responderíamos de lo que hace falta en nuestra familia es más dinero, o más trabajo, o un espacio más grande en nuestra casa. Posiblemente pensaríamos en lo que hace falta, seguramente a lo mejor hasta un vehículo. Si lo analizamos, el texto que acabamos de leer, para comenzar podemos reconocer que la pregunta no está enfocada en las cosas materiales, sino sobre lo que le hace falta a nuestra familia para enfrentar las dificultades, para enfrentar las pruebas y la crisis que hay en nuestra vida. Este versículo 13 nos habla sobre cielos cerrados, sobre langosta que consume la tierra y sobre pestilencia sobre el pueblo. Es decir, sobre situaciones que no están bajo el control o bajo nuestro control. Sobre situaciones que tarde o temprano pueden afectar nuestras vidas y también nuestra familia. ¿Qué le hace falta a mi familia para poder enfrentar las dificultades, para poder enfrentar las crisis de la vida? Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios en el versículo 14, sobre lo que nos hace falta a muchos de nosotros en nuestras familias. En primer lugar, en el versículo 14, parte A, o sea, en la primera parte, lo primero que el Señor quería de su pueblo es que se humillara. Y esto significa que había mucha soberbia en el corazón del pueblo de Dios y también en el corazón de nuestra familia. Lastimosamente, en muchas familias cristianas, lo que más hace falta es la humildad. Y en los tiempos de crisis y en estos tiempos de pandemia también nos hace falta humildad. Es necesaria, esta humildad es necesaria para reconocer que muchos de los problemas que estamos enfrentando en nuestra familia es por causa de nuestras propias malas decisiones.
No debemos de culpar a nuestro Dios, sino que con humildad debemos de buscar su ayuda. Dice el proverbio, allá en Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce sus caminos, y luego contra Dios irrita su corazón. Normalmente, cuando hacemos algo mal o cuando pasa algo mal, ay Dios, ¿por qué permites que...? No, desgraciadamente la mayoría de las veces que tomamos una mala decisión, va a venir un mal resultado y normalmente le echamos la culpa a Dios. En términos generales, la persona humilde tiene la virtud de reconocer sus limitaciones y actúa de acuerdo con ese conocimiento. En otras palabras, conoce bien lo que es o no capaz de hacer. Sin embargo, en la Biblia vemos que la humildad que debemos de tener los hijos de Dios abarca mucho más. La humildad de la Biblia, este concepto bíblico de la humildad se refiere a un buen entendimiento sobre quién es Dios y sobre quiénes somos nosotros. Esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y el hecho de que Él tiene un propósito para nosotros. La humildad en el cristiano debe de impulsarle siempre a vivir en obediencia a Dios y someterse a su voluntad. En el Salmo 8, el rey David expresa muy bien lo que fluye de un corazón humilde: admiración, gratitud hacia Dios y la incredulidad de que le haya escogido, salvado y que desee tener una amistad con Él. La verdadera solución a los problemas y a la crisis de nuestra vida está en nuestro Dios. Lo demás son remedios, son parchecitos, son salidas de emergencia, son falsas ilusiones y vanas promesas, que al final lo único que traen a nuestra familia es frustración y amargura, como escribiría Isaías ahí en el capítulo 31. Del versículo 1 al 3, permítame leérselos. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y el jinete porque es valiente, y no mirando al Santo de Israel ni buscando a Jehová. Pero también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Y todos ellos fallecerán. A una, la verdadera ayuda, querido hermano, y la verdadera protección para nuestra familia solamente viene de Dios. En segundo lugar, nos hace falta oración. Ahí en la segunda, en el libro de las Crónicas, en el capítulo 7, en la parte B, dice que nos hace falta oración. Es triste, pero es una realidad que en muchas familias cristianas, aún en tiempos de crisis, lo que menos hay es tiempo para orar en familia. Tenemos tiempo para todo. Lastimosamente, en nuestras familias cristianas lo que hay es abundancia de televisión, abundancia de redes sociales, abundancia de juegos en línea, abundancia de música, pero una gran escasez de oración. Toda nuestra familia tiene que comprender que la oración no es una opción o una de tantas formas para enfrentar las dificultades, sino que es verdaderamente una necesidad. Allá en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, versículo 1, se nos dice: también les refirió Jesús esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Necesitamos orar en familia siempre.
La oración nos abre la oportunidad para que nuestra familia reconozca que nuestro Dios puede hacer posible aún lo imposible. En Marcos capítulo 11, versículo 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Tenemos que comprender que la oración en familia es una conexión directa con el reino de los cielos, en nuestro hogar. En el Evangelio también de Mateo, en el capítulo 18, versículo 20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Muchas veces este versículo lo aplicamos únicamente en la iglesia, pero el primer lugar donde este versículo se debe de hacer una realidad es en nuestra casa, en nuestra familia, con los nuestros. La oración en familia nos ayuda a perdonarnos y a poder vivir en armonía con nuestros seres queridos. La misma palabra de Dios nos lo dice allá en el Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 11, versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonáis si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. O sea, es necesario hacer esto. Reconocer que a veces tenemos problemas aún con los nuestros. Y esto nos va a traer bendición a nuestro lugar, a nuestro hogar. En tercer lugar, hace falta buscar a Dios en la iglesia. Hoy en día las familias están tan afanadas buscando tantas cosas que se les olvida lo principal, buscar a Dios. Pasamos la semana y pasamos los meses buscando la provisión material en el trabajo, en los negocios, que muchas veces no apartamos el tiempo para buscar las cosas de Dios en la iglesia. Porque no hemos creído lo que dice la palabra de Dios. Y lo dice claro ahí en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios siempre ha querido que le busquemos en familia, en el hogar, en el lugar que Él ha establecido, como lo dijo allá en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 12, del 4 al 8. Permítame leérselo textualmente. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestro holocausto, vuestro sacrificio, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestra familia en toda obra de vuestra mano, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todos los que hacen, todo lo que hacemos nosotros ahí ahora. Cada uno lo que bien le parece. Y en la actualidad, el lugar donde debemos ir en familia para buscar y adorar a nuestro Dios es la iglesia donde nos congregamos. Hoy estamos teniendo nuestras iglesias en cada casa, pero desgraciadamente tenemos nuestro culto a la hora que queremos, cuando tenemos tiempo. Ahorita voy a ver el sermón. Y no nos reunimos en familia, que es lo que el Señor quiere de nosotros. Si no vas a la iglesia, como nos está pasando en esta pandemia, por lo menos deberías de reunirte en el tiempo indicado ahí en tu hogar, ahí con tu familia. Una familia que no se congrega, que no busca al Señor en su casa, es decir, en la iglesia, es una familia que se está perdiendo de grandes bendiciones. Dice el Salmo 111, versículo 2. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Solamente de los que las quieren.
No caigamos en la mala costumbre de muchas familias cristianas, como nos dice el escritor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. En cuarto lugar, nos hace falta dejar nuestros malos caminos. Como familia cristiana tenemos que comprender que no solo se trata de llamarnos cristianos, porque muchas veces así ay, es que soy cristiano, sino que debemos de vivir como hijos de Dios. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Muchos padres y madres de familia pensamos que podemos vivir como se nos da la gana. Y nuestros hijos, ni nadie, tiene derecho de decirnos que no estamos haciendo bien, que no lo estamos haciendo correctamente. El Nehemías capítulo 9, versículo 16 dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Igualmente, hoy hay hijos e hijas que no reconocen sus malos caminos, sino que en su propia opinión, son sus propios caminos rectos, como escribiera el rey Salomón en Proverbios 30:12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Ellos piensan que son limpios, que ellos piensan que no han hecho mal, que lo que hacen no pasa nada, pero no es así. Son sabios en su propia opinión y son limpios en su propia opinión. En muchas familias cristianas ya sus miembros se están congregando con constancia. Algunos ya están sirviendo en el ministerio de su iglesia, ya están ofrendando y diezmando con fidelidad, pero el Señor nos hace un llamado directamente a nuestras vidas. Allá en Jeremías capítulo 7 del versículo 1 al 3 dice, hay generación limpia en mi propia opinión, si bien se ha limpiado de su inmundicia. Como familia tenemos que tomar la decisión de ya no seguir viviendo como todos viven, sino que tenemos que marcar la diferencia, como lo dice la palabra de Dios en Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te convertirás a ellos. En conclusión, querido hermano, estimado oyente, te quiero decir esta mañana, este día, para terminar, hagámonos esta pregunta muy importante. ¿De quién quiero que mi familia sea amigo? ¿Del mundo o de Dios? Escribe el apóstol Santiago allá en el capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Recuerda esto y tenlo presente en tu vida siempre. Querido hermano, estimado oyente, queridos jóvenes, que el Señor les bendiga y esperemos que este sermón sea de mucha bendición para sus vidas. Que Dios les bendiga.